Mm, Buenas noches. em, Mi nombre es Soremi Barrera Cruz, estudiante de la maestría en Administración en Instituciones de Salud. El día de hoy vamos a tener un webinar hablando acerca de la negligencia médica. Esto con el fin de hacer una evaluación acerca de la materia de marco legal en instituciones de salud, que le imparte la docente Beatriz Mendoza Méndez. Ok. El contenido de este tema está desglosado desde la introducción. Vamos a hablar acerca del fundamento constitucional, características del acto médico, responsabilidad profesional médica, negligencia, impericia, imprudencia, intervención de la CONAMED y CNDH y las leyes federales aplicables. ¿Ok? Al final vamos a tener un apartado de preguntas para para que ustedes puedan resolver las dudas que se les vayan creando durante el tema. El tema es algo breve, sencillo y pues nos va a servir para completar lo ya visto en clase. Atenciones necesarias para el bienestar de su paciente causando daños. En estos daños pueden ser repercutibles con la salud y pueden ser daños no reversibles. Una de las cosas importantes acerca de la negligencia médica, estamos abarcando acerca de 4 puntos, que estos puntos son muy importantes al momento de, de saber si la negligencia médica es de una forma irreversible. Por ejemplo, abarca mucho hacia la protección de los pacientes. ¿En qué se compete esta parte de protección de los pacientes? Es de que la salud y la bienestar van en conjunto. Por lo consiguiente, eso hace de que se respete el derecho en parte a la Ley General de Salud. La responsabilidad profesional. Muchas veces como profesionales de salud se nos olvidan esta ética profesional. Entonces, como parte de ello, nos podemos realizar cuasifallas, em, eventos adversos, que muchas veces son responsabilidad de nosotros, ¿no? Que por falta, por desconocer el procedimiento, por desconocer una reacción o desconocer lo que nosotros manejamos hacia nuestros pacientes, repercuten en su salud. El tercero, la compensación y justicia para las víctimas. En este punto abarca que, que si en dado caso llegara a haber una parte de negligencia médica, lo que suceda con las víctimas se realizó una justicia. Si en dado caso nosotros como profesional de salud atendemos con responsabilidad a nuestros pacientes, entonces va a ser muy difícil que haya por parte de nosotros una negligencia. Por lo consiguiente, la compensación de justicia es que si en dado caso nosotros llegábamos a hacer alguna reacción, como por ejemplo, en un ejemplo que tuvimos en el hospital donde yo laboro, lo que pasó es que se le administró un medicamento al paciente del cual era alérgico. Nuestro compañero no le preguntó al paciente si tenía alergias, cuando sabemos que una de nuestras principales reglas de oro es preguntar al paciente si es alérgico o presenta algún malestar o algo cuando pues se le introduce el medicamento, perdón. Entonces, en este caso, ¿qué fue lo que pasó? El gestor de calidad llevó a a nuestro compañero, se hicieron las preguntas, las averiguaciones. No pasó a más, el paciente solo tuvo una pequeña reacción, le salió rash, empezó con fiebre, pero fuera de ahí se le pasaron los medicamentos que requerían y por lo tanto pues el paciente no tuvo una afectación grave
para su vida. ¿M? Pero en este caso, si el paciente hubiese fallecido o hubiese sido más grande lo que viene siendo el problema, pues lo único que pasaría sería de que, pues, se harían las averiguaciones, se llevarían, se levantarían actas y muchas veces llegan hasta pasar hasta el juzgado para realizar las averiguaciones y si en dado caso el personal de salud es culpable de lo sucedido, pues se le podría dar cárcel al momento de realizarlo. Y el cuarto es mejoramiento del sistema de salud. Si hablamos de un mejoramiento del sistema de salud, podemos mencionar que para que exista este, de deberíamos de tener la parte de la negligencia, de forma obsoleta. ¿En qué sentido? Evitar que en un punto ya no tengamos esa parte de tener la negligencia. Hablando un poquito de salud. Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, define que la salud como un estado de bienestar físico, mental y social. La OMS considera que la salud no es solo la ausencia de enfermedades, sino que es un fenómeno completo ¿qué implica la satisfacción de las necesidades de las personas? Como sabemos, y nos han enseñado en enfermería, sabemos que las personas tenemos 14 necesidades fisiológicas, según Virginia Henderson, que debemos de tener equilibradas. Si alguna de ellas nos falta, es que no tenemos salud. Entonces, la OMS siempre nos ha hablado que no solo, que salud no es solo la ausencia de la enfermedad, sino hay que tener un equilibrio en las necesidades fisiológicas y básicas de la persona. Si hablamos acerca del fundamento constitucional que prevé la protección a las personas ante un acto de negligencia médica, hablamos acerca del artículo 4 de la Constitución mexicana, párrafo 4, donde toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguro social. La negligencia médica puede ser una vulneración de este derecho. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el hospital que yo laboro, es un hospital que es para personas que no cuentan con alguna seguridad social, que no están afiliados al IMSS, que no están afiliados al Seguro Social. Cuando una persona llega a consultar, no se le debe de negar la atención del paciente. En este caso, si nosotros llegáramos a negarle la atención o decirle: "¿Sabe qué? No le vamos a atender, no le vamos a dar consulta", le estaríamos violando esta parte de sus derechos, ¿ok? Y recaería en la parte de la negligencia médica. A veces una negligencia médica no tiene que llegar al caso extremo de una defunción, sino que muchas veces abarca hasta con solo negar la parte de una consulta o de la atención al paciente. Cuando la mayoría de las veces, por ejemplo, tenemos mucha demanda en el hospital, lo que recabe es atenderlo, darle, por ejemplo, yo estoy en el área de pediatría, muchas veces, pues llegan pacientes que realmente, pues no son urgencias, ¿no? Pero aún así se les dice: "Oh, papito, no es una urgencia lo que usted tiene, pero aún así lo vamos a atender, solo que la próxima vez primero vaya a su centro de salud", y se le explica, ¿no? Entonces hay forma. Aquí nunca le negamos la atención, al contrario, se le atiende, se le da su consulta y el niño puede ir a su casa, ¿no? Pero, pues, sí que hacerle mucho énfasis que a veces por la demanda que tenemos, por ser el único hospital en Yucatán que da esta atención a las personas que no cuentan con seguro social, pues sí hay un incremento de demanda. Entonces, hay que valorar igual el estado del sector salud. Si hablamos un poquito acerca de la Ley General de Salud, abarcando el artículo 23. Podemos ver que todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y
La colectividad. ¿Qué nos quiere decir eso? Todo aquello que nosotros realizamos a nuestros pacientes, la atención, la promoción, la prevención, todo aquello que nos sirva para restaurar lo que viene siendo la salud, entra dentro del apartado 23 de la Ley General de Salud. ¿Ok? En el artículo 24 podemos ver que la Ley General de Salud clasifica los servicios de salud en tres tipos. El primero, la atención médica. La atención médica nunca se debe de negar a lo que viene siendo pues, los pacientes, ¿no? Siempre y cuando sea una atención que pase por un triage, que pase primero las personas que realmente requieren y posterior van pasando las personas que llegan en código verde, código amarillo, ¿no? Hablando de salud pública, la salud pública pues es para todos, es gratuita, ¿no? En este punto abarca desde la promoción, prevención de salud y por último la asistencia social. Como trabajadores de salud siempre vamos a mantener esta parte de asistencia social apoyando no solo a las personas o a los enfermos, sino también a las personas que tienen salud. ¿Para qué? Para prevenir enfermedades a futuro. Hablando un poquito acerca de la intervención de la CONAMED y la CNDH ante la comisión de un acto de negligencia médica. En este punto vamos a abarcar cómo actúa cada uno de estas dos instituciones al momento de realizar un acto de negligencia. Si hablamos acerca de la CONAMED, pues, no, si hablamos acerca de la CONAMED, podemos ver que es un instituto federal que tiene la finalidad de resolver los conflictos derivados de la prestación de servicios médicos a través de la medición, conciliación y arbitraje. Su intervención es crucial en casos de negligencia médica y su función principal es resolver los casos de queja en materia de atención médica, sin que esto implique necesariamente un proceso judicial. ¿Qué es lo que abarca la CONAMED? La CONAMED es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. ¿Qué es lo que ocurre en la CONAMED? Cuando pasa un acto de negligencia médica, un acto que no pase el 100% de la calidad de la atención del paciente, en el hospital o fuera del hospital hay un grupo como si fueran son médicos o personal de salud que se encargan de que cuando hay estos casos se resuelva de manera interna. ¿Qué quiere decir? Que no pase a un proceso ya eh, en un caso judicial, ¿no? Entonces, se trata de que se resuelva para evitar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se pasa a un proceso judicial, un caso médico, lo que pasa es que a la gente empieza a crear morbo, empieza a haber más conflictos, el hospital cae en resolución de forma monetaria en el sentido de que muchas veces ya no le dejan dar los aportes que se ha estado llevando anteriormente. Entonces, lo que ellos quieren es que de una forma más interna, conciliar y que haya una mediación entre la persona afectada y el paciente, ¿ok? En este caso puede ser personal de salud hacia paciente o paciente hacia personal de salud. Muchas veces recae o llegan a haber intervenciones de personas que agreden a personal de salud, que les llegan a golpear, que nos pueden llegar hasta tener acoso o de una forma eh, muy sexualizada hacia nosotros. Entonces, la CONAME de eso se encarga, de que, en pocas palabras, en hacer conciliación dentro del hospital. Y la CNDH tiene una función distinta, que es enfocada principalmente en la protección y promoción de los derechos humanos, por lo que su intervención se da en casos donde se haya violado el derecho de la persona a la salud, ya sea por negligencia médica u otros factores. En este caso, lo que hace la CNDH es realmente, como bien habíamos comentado anteriormente, es darle la protección y promoción a los derechos. ¿Qué quiere decir? Que si a una persona se le violan los derechos, él interviene directamente y en este caso abarca no solo negligencia, sino abarca otros factores.
Muchas veces no solo en negligencias médicas, sino también puede ser violencia obstétrica, puede hacer por la muerte de algún paciente, etcétera. Entonces, la diferencia de uno con otro es muy notoria. Volvemos a hacer énfasis. El Enconamed, pues es una conciliación de forma interna, ¿no? Y el CNDH se enfoca más en proteger y promocionar los derechos humanos de cada persona. Y en este caso no solo abarcamos negligencia médica, sino también otros factores. Ok. Existen leyes federales aplicables y normas oficiales mexicanas ante la comisión de este ilícito, que podemos ver de primera instancia en la Constitución mexicana, en donde ya habíamos visto artículos que abarcan lo que viene siendo la parte de la negligencia. Sabemos que la Constitución establece los derechos fundamentales de la persona, entre ellos el derecho a la salud. Segunda instancia, tenemos la Ley General de Salud, que es su marco legal más amplio en cuanto a la protección de la salud de México, en lo que respecta a la negligencia, establece principios fundamentales sobre la prestación de servicios médicos y las responsabilidades de los profesionales de la salud. Últimamente que se ha actualizado la Ley General de Salud, ha sido mucho énfasis en la negligencia médica, sobre todo en la responsabilidad de los profesionales de salud, que en estos valores éticos que nosotros al momento de graduarnos tenemos, los sigamos manteniendo conforme al trabajo. Y el Código Penal Federal, que este establece delitos relacionados con la negligencia médica, tales como el homicidio culposo o lesiones por imprudencia. También podemos contar con cuatro normas. La norma 004 que habla del expediente clínico. En el expediente clínico es un arma que nosotros tenemos para bien o para mal. Así como nosotros en el expediente, en nuestra hoja de enfermería, en nuestras notas médicas, podemos avalar la atención del paciente, los cuidados que le realizamos al paciente. Así como también, si no lo realizamos de esa forma, el expediente clínico nos puede demostrar la negligencia que le podemos ocasionar al paciente. También tenemos la NOM 022 que habla de atención a enfermedades crónicas. Habla acerca de la diabetes, de la hipertensión, de las dislipidemias, de la obesidad, en donde el cual te mantiene el cuidado, el manejo de los pacientes con estas enfermedades crónicas. La NOM 024 habla de los medicamentos, desde qué es el medicamento, cómo aplicarlo, las leyes de oro hacia los medicamentos, las reacciones adversas de los medicamentos, etcétera. Y la última, la NOM 039 para la atención de urgencias médicas. Este es muy importante ya que muchas veces las personas que llegan quieren ser atendidas de forma rápida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene que haber un plan de atención de urgencias. Una persona que llega caminando, se le ve estable, puede esperar ante una persona que llega, por ejemplo, convulsionando, que llega con un tubo endotraqueal, entonces, etcétera. Entonces en ese momento se maneja lo que viene siendo el triage, que es lo que nos muestra la NOM 024. Y para cerrar lo que viene siendo la conclusión y todo eso, podemos rectificar que en la negligencia médica lo que nos abarca es todo aquello como personal de salud, está en nuestras responsabilidades. Muchas veces se nos olvida el trato humano, el trato de calidad hacia las personas y, y dejamos pasarlo. Entonces pueden ocurrir muchas negligencias a través de ello. Ok. Pues este punto es para alguna pregunta, alguna duda que tengan. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciada. Yo tengo una duda. Sí. Sí, tomando en cuenta el primer caso que nos dio en el tema de su compañero que pues le suministró un medicamento del cual era alérgico al paciente, ¿qué hubiese pasado si el paciente fue el que o sea, como que él negó esa alergia que tenía del medicamento? ¿Qué hubiese procedido en ese caso? Pues lo que se levanta es una hojita de evento adverso,
en donde ya se informa lo que pasó, de que el paciente no sabía que era alérgico, mas sin embargo, al momento de administrarlo, por ejemplo, que haya sido la primera vez o haya sido de otra forma, tuvo algún evento adverso, se registra en una hoja clínica, que eso se lleva en el expediente clínico, por eso es muy importante el expediente clínico, en donde ahí podemos ponerlo, se describe lo que sucedió para por lo consiguiente a futuro ahorita ya se pueda poner como una alergia al paciente. Correcto. Hablando acerca de los expedientes crédito, clínicos, perdón, mencionaba acerca de una norma y mi duda era de que, por ejemplo, el hospital, ¿qué tanto los capacita constantemente acerca de esas normas que tienen que cumplir durante su trabajo? Ok. La capacitación de las normas las tenemos desde que empezamos a estudiar. Las normas de salud, que son las básicas que acabamos de mencionar, esas entre otras, existe el RPBI, existe el de la mujer embarazada, parto puerperio, del control del niño sano, la verdad son muchas, las tenemos desde que tenemos la carrera, desde que nosotros nos estamos formando para licenciados, nos empiezan a capacitar con esas normas. Llevamos materias que son ética. A la larga, cuando ya estamos trabajando, los gestores de calidad se encargan de hacernos partícipes más adentro acerca de lo que viene siendo las normas y nos dan capacitación de al menos 2 veces al año acerca de las normas. Ok, correcto. Y pues mi última duda era de que si usted alguna vez tuvo algún caso, con referente a una negligencia médica, tal vez a usted la haya pasado o a alguien muy cercano a usted. Directamente conmigo no ha pasado, pero por ejemplo, sí hubo un caso en el hospital donde estuvimos en el área que tenemos que es pediatría, en donde un niño falleció, papás demandaron, como tal no fue una negligencia médica, sino ya fue negligencia por parte, o sea, no fue negligencia médica del hospital donde nosotros trabajamos, sino del hospital donde trasladaron al paciente que ya venía con complicaciones que literalmente se realizaron por malos procedimientos. Entonces, nosotros al momento de recibir, perdón, mis compañeros al momento de recibir el paciente, pues los días falleció y por lo tanto la familia metió una demanda y esa demanda, pues como pasó a los judiciales, lo único que hicieron fueron hablar al personal de salud, fueron a buscar para que vayan a atestiguar acerca del acto que haya pasado. Correcto, le agradezco mucho. Sí. Si ya no hay más dudas ni nada, creo que por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.